Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante corto, sencillo, pero a la vez sumamente importante, lo que sería la anatomía de la glándula mamaria. Dentro de los detalles que se pueden visualizar en la porción externa de la pared torácica, el que más resalta o el principal serían las mamas. Bien, las mamas son estructuras pares bilaterales, o sea que se encuentran a cada lado de la línea media, se encuentran en la región anterior del tórax. Hay mamas masculinas y femeninas. En este caso nos vamos a concentrar un poquito más en describir lo que serían las mamas femeninas, ya que como ustedes saben, las mamas masculinas, que recuerde, sí, el hombre tiene mamas, pero aunque tiene el tejido glandular como tal, el que le da la función a la mama propia que conocemos, está poco desarrollado o nada desarrollado en el hombre. Bien, entonces, primero debemos conocer cuáles son las partes externas que podemos diferenciar en la mama y tendríamos principalmente la mama como tal. En la porción central más prominente tenemos el pezón, que es una colección de músculo liso, por lo cual hay su función de poder erectarse durante estímulos como el estímulo de la secreción de leche materna, y tenemos alrededor del pezón una porción de piel redondeada hiperpigmentada que posee folículo piloso y una serie de glándulas que producen un líquido oleoso que es la areola. O sea que básicamente tendríamos la mama como tal, la areola y en medio el pezón. Aquí lo mismo en una vista lateral, la porción superior, porción inferior. Bien, entonces en esta imagen de acá ya podríamos comenzar a hablar de lo que sería la estructura como tal de la mama. Pero primero, ¿de dónde a dónde se extiende la mama? Eso ya usted sabe que de forma general, porque tanto la forma como el tamaño de la mama van a variar dependiendo de una serie de características o de factores predisponentes, como lo serían los factores genéticos, los factores medioambientales y los factores nutricionales. La mama se va a extender de forma vertical desde el segundo espacio intercostal hasta el sexto aproximadamente. Recuerda que todo esto puede variar y se extiende de forma, eso es de forma vertical, y se extiende de forma horizontal desde la línea paraesternal, o sea, del borde lateral del esternón de ese lado, hasta la línea medio axilar en la región externa. Bien, esas serían las dimensiones de la mama de forma general, ya teniendo pendiente siempre las diferentes variaciones que puede haber entre razas, etnias y demás. Entonces, retirando la piel y tejido celular subcutáneo de la mama, podemos hablar de que la mama se compone básicamente de tres tipos de tejidos diferentes. Vamos a tener tejido glandular, que es el que le da la función propia de la mama, donde vamos a encontrar, por lo tanto, el parénquima de la mama. Recuerde que parénquima hace referencia al tejido que tiene la función propia de ese órgano. El segundo tejido que vamos a encontrar en la mama es tejido fibroso, representado por una serie de bandas fibrosas que se encargan de fijar la mama a la piel, a la dermis. Y por último, los dos primeros tejidos, que son el glandular y el fibroso, se encuentran inmersos en tejido adiposo, o sea, en grasa. Y básicamente el tamaño de la mama depende de la cantidad de dos de estos tejidos, que son el tejido glandular y el tejido adiposo. Son los que aumentan y varían en cuanto a cantidad y le dan el tamaño correspondiente a la mama. Básicamente, cuando ya entrada la pubertad, lo que más caracteriza el tamaño de la mama es el aumento del tejido adiposo, aunque hay que resaltar que por el aumento también de las hormonas durante este periodo y también durante los periodos o ciclos menstruales donde hay producción de LH y FSH, la mama también puede aumentar de tamaño de forma periódica y en este caso sería a expensas del tejido glandular. ¿Cuándo la mama alcanza su tamaño definitivo? Bueno, sería luego del primer embarazo. Luego del primer embarazo, donde se liberan las hormonas propias del embarazo, estimulan el aumento del tamaño en este caso, del tejido glandular, porque es el que se necesita durante el embarazo para la producción y eyección de leche materna, o sea, para la lactancia. Tener pendiente entonces en ese contexto que
la mama alcanza su tamaño definitivo solamente hasta luego del primer embarazo y lo hace con fines de la lactancia. Eso quiere decir que a diferencia de en el hombre, en el caso de la mujer, la glándula mamaria, que sí está desarrollada, se considera parte del aparato reproductor femenino. El tejido glandular de la mama es parte del aparato reproductor femenino. Tener esa parte pendiente. Bien. Entonces, ya que mencionamos esta parte, vamos a hablar un poquito de lo que sería cómo funciona ese control de la producción de leche en el caso del embarazo, de la producción de leche materna. Bueno, tiene que estar pendiente que la regulación, el control de la secreción de leche materna es una situación mediada de forma hormonal. Vamos a tener un eje que posee tres estructuras que serían en sentido cefalocaudal, el hipotálamo, que es parte del diencéfalo, sistema nervioso central, la hipófisis y la mama. Entonces, en cada uno de estos pasos se produce una hormona específica que estimula a la región siguiente para finalmente llegar a la mama. ¿Cómo funcionaría este caso? Bueno, para el estímulo de la secreción de leche materna vamos a tener una hormona que se produce y libera a nivel del hipotálamo que se conoce como TRH, hormona liberadora de tirotropina. Esa hormona liberadora de tirotropina actúa sobre la hipófisis específicamente. Recuerde que la hipófisis se divide en hipófisis anterior o adenohipófisis e hipófisis posterior o neurohipófisis. Ella específicamente estimula la adenohipófisis para que entonces se produzca la prolactina y esa prolactina entonces se dirige hacia la mama, que sería uno de sus principales órganos diana, donde va a ejercer su función. Esa prolactina en la mama es la que se encarga de proliferar, aumentar el tejido glandular y también de aumentar la producción de la leche materna. Ahora, para la secreción de la leche materna, o sea, para la eyección fuera del tejido glandular de la mama, necesitamos otra hormona y por lo tanto también tenemos ahí un eje. El eje es similar, tenemos el hipotálamo, tenemos la hipófisis y tenemos la mama. En este caso, la hormona que se encarga de la eyección de la leche materna una vez producida a nivel del parénquima de la mama, o sea, del tejido glandular, será la oxitocina. La oxitocina es una hormona que se produce acá, a nivel del hipotálamo, específicamente en uno de los núcleos del hipotálamo que se conoce como núcleo paraventricular del hipotálamo. Ese núcleo paraventricular del hipotálamo produce oxitocina. Esa oxitocina se dirige hacia la hipófisis, pero no para estimularla, sino para almacenarse. ¿Dónde se almacena la oxitocina? En la hipófisis posterior o neurohipófisis. Y de ahí luego entonces es liberada y se dirige hacia lo que sería la mama. Su función es actuar sobre el músculo liso del tejido de la mama y por lo tanto entonces produce la eyección de la leche materna a través de los orificios que se encuentran en el pezón, en su extremo distal. Bien, estos mecanismos trabajarían de la mano, trabajarían juntos. En el caso de la prolactina, tener pendiente que como es una hormona de la hipófisis, de hecho, un gran porcentaje de las células que se encuentran en la hipófisis se encargan de sintetizar prolactina y de hecho, en cuanto a correlaciones clínicas, los tumores hipofisiarios más frecuentes son los productores de prolactina, se conocen como prolactinomas. Tumor productor de prolactina, corresponden al 60% de todos los tumores de la hipófisis. Es un dato a tener pendiente. Y en ese caso, simplemente, como usted tiene un aumento de la prolactina, que sería una hiperprolactinemia, se van a exacerbar las funciones de la misma, como serían, por ejemplo, una paciente que fuera del periodo del embarazo está secretando leche materna a través del pezón. En el caso del hombre puede producir ginecomastia, que sería un aumento del tamaño de la mama. En el caso de la mujer, debe tener pendiente que la prolactina también ejerce una función importante produciendo anovulación. Esa anovulación es importante ¿por qué? Porque sería decir que el propio cuerpo femenino tiene un sistema en el cual puede regular el periodo de fertilidad de esa paciente. O sea, una paciente que acaba de dar a luz tiene los niveles de prolactina altos porque se está preparando para la lactancia, entonces es una paciente que no puede quedar embarazada porque esta le produce anovulación. Bien, o sea que podríamos decir que la misma lactancia materna
es uno de los medios de control de la natalidad, de la fertilidad. Entonces, ya siguiendo con lo que sería la estructura propia, déjenme borrar esto, quedó eso acá. Ya hablando de lo que sería la estructura anatómica propia de la mama, ya vimos los 3 tejidos que la componen. Ahora, si usted se fija, el parénquima de la mama está dividido, segmentado en una serie de estructuras redondeadas, como alveolos, podríamos decir, que se denominan lóbulos o lobulillos de la mama. Esos lóbulos o lobulillos de la mama son aproximadamente de 15 a 20. Cada uno de esos lóbulos o lobulillos de la mama posee un conducto a través del cual va a caminar o circular la leche materna. A eso se le conoce como conducto galactófaro. Todos los conductos galactófaros, que serían igual de 15 a 20 porque son uno por cada lobulillo, van a desembocar de forma individual a nivel del vértice del pezón. O sea que el vértice del pezón no tiene un solo agujero, sino de 15 a 20, como podemos ver en esta imagen de acá. Nos faltaría mencionar una estructura, y es que los conductos galactófaros, mírenlos acá, cuando están casi llegando al pezón, se dilatan, y a esa dilatación se le conoce como seno galactófaro. O sea que estamos hablando de 3 estructuras: lobulillos, conductos, senos galactófaros. ¿Cuál es la función de esos senos galactófaros? Bueno, durante la lactancia materna, imagínense que la madre acaba de lactar al niño, luego de que termine la lactancia, aquí se quedan almacenadas una serie de gotas de leche materna. ¿Para qué sirve esto? Para que luego, cuando el bebé vuelva a amamantarse, inmediatamente succione y presione del pezón, encuentre unas gotitas de leche, y eso estimula al niño a seguir amamantando. ¿Para qué? Para que se produzca entonces el reflejo del eje que acabamos de mencionar acá, y entonces la prolactina vuelva a poner ese mecanismo en funcionamiento de la producción y luego la oxitocina de la eyección. ¿Por qué? No es, tenga pendiente, el niño quien extrae la leche materna desde adentro de la mama, como si fuera un biberón, sino en caso contrario, es la mama quien vierte su contenido dentro de la cavidad oral del niño. Y todo esto es mediado de forma hormonal, un reflejo hormonal. Entonces, para eso sirven los senos galactófaros. Vamos a tener otras estructuras, y la mencionamos acá, y fue que dijimos que aparte de tejido glandular y tejido adiposo, la mama poseía unas bandas de tejido fibroso. La podemos ver acá. Esas bandas de tejido fibroso, que son las que segmentan el parénquima de la mama, se encargan de fijar ese parénquima de la mama a la piel. Aquí la vemos. Son los medios de fijación de la mama que le dan consistencia y la mantienen en posición. A eso se le conocen como ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper. Bien. En esta imagen de nuevo podemos apreciar el contenido de la mama. Fíjese, aquí está el pezón, alrededor del pezón estaría la areola. En el número 2 tenemos el tejido glandular de la mama. Aquí el número 1 sería el tejido adiposo que lo rodea. Entonces, importante, usted debe tener pendiente aquí que la mama, la paciente en decúbito supino, o sea, acostada mirando hacia arriba, descansa sobre una serie de estructuras. ¿Cuáles son las estructuras sobre las cuales descansa la mama? Bueno, principalmente sobre las fascias que cubren a 2 músculos, que son el músculo pectoral mayor, que formaría básicamente 2/3 del lecho de la mama, los 2/3 superiores, y el otro sería la fascia que cubre el músculo serrato anterior, que formaría el otro tercio. Sobre esas 2 fascias de esos músculos se encuentra descansando la mama. Ahora, si usted se fija atentamente en esta imagen, que es una sonografía de la mama, una sonomamografía, podemos apreciar que justo detrás del parénquima de la mama, pero delante de las fascias de esos músculos que hemos mencionado, donde está marcada la línea, existe un pequeño espacio que más que un espacio real es un espacio potencial. Está contenido de tejido laxo y se conoce como espacio o bolsa retromamaria, porque se encuentra detrás de la mama y se dice que sirve para permitir cierta movilidad de la mama sobre las estructuras que forman su lecho.
Entonces, ya pasando a lo que sería la vascularización de la mama, vamos a tener tres principales arterias que se encargan de contribuir a la vascularización, o tres orígenes diferentes, mejor dicho. Vamos a tener, en esta imagen se ven algunas, las primeras son las ramas mamarias mediales. ¿De dónde vienen esas ramas mamarias mediales? Pues se originan de lo que serían las arterias intercostales anteriores, que ustedes saben que vienen en su mayoría de los espacios del 1 al 6 de la arteria torácica interna. Aquí la podemos ver. Estas son las ramas mamarias mediales. Bien. Aparte de ellas, también vamos a tener a lo que serían la arteria torácica lateral y la arteria toracoacromial, que vienen de la axilar. Aquí podemos ver a la torácica lateral. Bien. Aparte de ellas, también podemos apreciar acá que hay cierta contribución de lo que serían las arterias intercostales posteriores. Recuerde siempre, usted quiere saber cuáles intercostales posteriores específicamente, pues recuerde lo que habíamos dicho, que la mama se extiende desde el segundo al sexto espacio. O sea que serían de las intercostales posteriores de la segunda a la 6, de las intercostales anteriores de la segunda a la 6, y así sucesivamente. Bien, entonces tener pendiente esa parte. En cuanto al drenaje venoso, es satélite. Para los que todavía no están familiarizados con el término satélite, simplemente recuerde que si decimos que un drenaje venoso es satélite es porque es lo mismo que las arterias, pero en venas. Y recuerde que todas las arterias son acompañadas por una vena y esa vena tiene casi siempre el mismo nombre, lo único que va en sentido contrario porque está trayendo la sangre de este. Bien, entonces la mayor parte del drenaje venoso de la mama se va hacia la vena axilar, pero también se puede ir hacia la vena torácica interna. Entonces, por último, una de las cosas más importantes con relación a la mama es el drenaje linfático. El drenaje linfático de la mama es importante por su relación con el cáncer de mama, que es una patología muy frecuente, es una de las principales causas de muerte en las mujeres, en femeninos, y entonces debemos detallar y conocer el drenaje linfático. Para hablar del drenaje linfático de la mama, tenemos que dividir la mama en cuadrantes, 4 cuadrantes. ¿Qué pasa? La linfa del pezón y la areola, como se ve aquí, y del parénquima de la mama, o sea, todo lo que estamos viendo aquí, areola, pezón y parénquima, sería el drenaje linfático profundo, que se puede ir hacia varios sitios diferentes. Lo primero, la mayor parte del drenaje linfático de la mama, que sería el 75%, y corresponde principalmente a los cuadrantes que están hacia afuera, laterales, se dirige hacia los nódulos linfáticos axilares. De esos axilares, principalmente a los axilares anteriores o pectorales. Y luego de ahí pasaría a los demás, aunque puede irse directamente hacia cualquier otro grupo de los axilares, pero principalmente se iría hacia estos. Bien, entonces el 25% de la linfa que queda de la mama, pues va a depender de qué porción de la mama usted esté hablando. En cuanto a los cuadrantes mediales, el drenaje linfático se va a los nódulos linfáticos paraesternales, que son este grupo de acá, o también se puede ir hacia la mama del lado contrario. Y por eso usted suele ver que hay ciertos tipos histológicos de cánceres de mama que pueden hacer metástasis hacia la mama del lado contrario. Y es a través del mismo drenaje linfático. Por último, lo que resta del drenaje linfático, principalmente de los cuadrantes inferiores, se suele ir a un grupo de nódulos linfáticos que se conocen como frénicos inferiores o subdiafragmáticos. Son estos de acá. Bien, aquí lo mismo podemos apreciar con flechas guiadas hacia dónde se dirige el drenaje linfático de la mama. Bien, aquí vemos que luego de que se va hacia los axilares, que es lo principal, luego se dirige hacia los claviculares, suprainfraclaviculares. Bien, y terminará, dependiendo de si sea la mama del lado derecho o del lado izquierdo, en dos lugares diferentes o a través de dos lugares diferentes. Si es la mama del lado derecho, todo esto terminará en el conducto linfático derecho, y si es la mama del lado izquierdo, terminaría en el conducto torácico, pero eso ya lo desglosaremos un poquito más cuando hablemos de esta estructura propiamente. Bien, lo último que mencionaríamos sería la inervación sensitiva de la mama,
La inervación sensitiva de la mama simplemente está dada por los nervios. Decíamos que la mama se encuentra del segundo al sexto espacio, pero aquí hay una pequeña, podríamos decir que contradicción. Su libro le dice que la inervación sensitiva de la mama está dada por los nervios intercostales del 4 al 6. Y recuerde que es ese intercostal número 4 y en algunos casos el 5 el que se encuentra pasando por encima de el pezón, el dermatoma del pezón, recuerde, T4, T5.